en un nuevo aniversario de la desaparición física de nuestro caudillo Felipe Varela, pero no así de su pensamiento. Estamos aquí con el profesor Ricardo Zuluaga, quien es profesor de filosofía y pedagogía, especialista en psicoanálisis y antropología, con posgrados en las universidades de Umeå, en Suecia, y Universidad de La Habana, en Cuba. Fue a su vez también conferencista en diferentes universidades del país y también en universidades de Europa, como el caso de Siena en Italia, la Universidad Ortega y Gasset en España, la Universidad de Salamanca en España, junto al licenciado Cristian Martínez, donde expusieron sobre pensamiento nacional y latinoamericano, en la Universidad de Heidelberg en Alemania, y también en Latinoamérica, en México y Colombia. Pero Perú también está, ¿no? Y Perú. Es también fundador del Centro de Estudios Sociales Manuel Ugarte. Publicó en diferentes publicaciones políticas y sociales de Argentina. Es militante de la Izquierda Nacional, seguidor del pensamiento de Abelardo Ramos. En el día de hoy nos encontramos con él para que nos comente sobre la vigencia del pensamiento de Felipe Varela en nuestro tiempo. Bien, buenas noches, señor Navarro. Veo que es muy generoso con mis halagos, pero en sí, hoy es un día muy importante, no tan solo para Latinoamérica, sino para nuestra patria chica y para poder comprender lo que es el pensamiento, el obrar de un hombre de carne y hueso como Felipe Varela, que se enfrentó a las huestes unitarias que sometían al interior profundo, o sea, esos 13 ranchos que, según Sarmiento, eran el problema del país, la extensión. Felipe Varela es un hombre que nació en una localidad muy cercana de acá de la capital, en Valle Viejo, Huaycama, hijo de unos pequeños estancieros que tenían su comercio, ya sea de un modo precapitalista, dado a que el puerto de Buenos Aires, con la presencia de Rosas, en lo que se dice llamar el federalismo bonaerense y la aduana que la impone, a donde todos sostienen que eso es la soberanía de nuestro país, somete a todas las provincias a la gran ignominia de entregar sus riquezas a cambio del libre cambismo que introduce el Imperio Británico. Ante esta injusticia que sufrían estas provincias, se produce un gran movimiento que se van a llamar las montoneras. Estas montoneras tienen mucho que ver cuando los pueblos oprimidos encuentran el caudillo o la persona que los identifica en toda su injusticia, los que no tienen voz ni voto, y mucho menos el capital simbólico del cual poseía la gran metrópoli que es Buenos Aires. Acá quiero significar algo muy importante. Felipe Varela, al ver esa gran injusticia, comienza a luchar a la par del Chacho Peñalosa, que fue el lugarteniente, un caudillo riojano que enfrentó constantemente a los unitarios y que nunca ganó una batalla, pero siempre lo acompañó. Pero era tan valiente que hasta enlazaba los cañones para poder quitárselo al enemigo.
en el caso de La Madrid, en Tucumán. Dicho esto, cuando ve que por orden de Mitre y ejecutada la orden de un subalterno que seguía la política mitrista, oligárquica, conservadora, Sarmiento hace una guerra de policías, y en esa guerra de policías manda matar al Chacho, lo pone en una pica en Olta para escarmentar al pueblo, no tan solo de Olta, sino de La Rioja y del interior profundo. También hacen desaparecer su cuerpo. Acá tenemos una característica que siempre se mantiene, que lo hicieron las oligarquías y hasta el día de hoy siguen con ese modo de operar. Cosa que nadie vaya a tomar fuerza o a buscar un lugar a donde a rendirle honores y volver a retomar la fuerza para luchar contra lo que fue el unitarismo porteño, que se decían llamar civilizado. Varela fue un hombre que se parecía mucho también a Simón Bolívar. ¿En qué sentido? Porque vivía él montado a su caballo casi todo el tiempo. Y él y su caballo eran una sola cosa, como tenía Simón Bolívar. Al ver esta gran injusticia, se pone al frente y comienza a luchar contra Rosas y contra esa aduana que le habían impuesto y sometían a las provincias del interior. Haciendo una analogía, es lo que está pasando actualmente. Y acá Varela se va a diferenciar del resto de otros luchadores como Facundo, como Santo Guayamba, como Sá, los grandes caudillos secundarios, Pancho Ramírez, López Jordán, que él va a visualizar que no había que tan solo luchar por la provincia, sino que había que luchar por una confederación. Y cuando se habla de la confederación, se está hablando en un sentido más amplio, a donde muestra a todas las provincias que tienen un solo objetivo: tratar de buscar una manera de ser más justos, libres y soberanos ante las políticas porteñas, portuarias, que sometían a las provincias aún a sangre y fuego y quitándole todo el capital simbólico y cultural en el cual ellos se decían los civilizados y el resto eran bárbaros. Bueno, el civilizado de Sarmiento mandó a matar a casi todos los caudillos y al único que no pudo matarlo es a Varela, pero sí cumplió con el objetivo de que muera en el ostracismo. La otra persona y gran caudillo catamarqueño y riojano, Severo Chumbita, también lo mandó a matar, pero no pudieron matarlo, pero sí le hicieron un juicio y después lo absolvieron por tropelías o cosas nimias. Fue el único que no lo ajusticiaron.
Acá vamos a hacer una diferencia. El pensamiento de Varela, para poderlo poner en un contexto histórico, político y social, la historia tiene dos pilares fundamentales. Uno que es la heurística, o sea, todos los hechos históricos o documentos que se fueron dando a través del tiempo y que se fueron recopilando para darle una forma y un sentido a todos los hechos históricos. Ahora, para que estos documentos o hechos y a su vez la historia oral o los fenómenos que se han producido en la historia sociales, tiene que haber una hermenéutica. Y esa hermenéutica es la interpretación de esos hechos históricos. Con la hermenéutica tenemos dos herramientas. Una, a donde está la heurística, que recopila todos esos datos. Pero la hermenéutica es la que va a hacer la interpretación. Y acá está la parte más importante de lo que es la historia en lo que se dice llamar la historia oficial o la historia. ¿Por qué? Porque siempre cuando se hace una interpretación histórica, el que la hace tiene una ideología, tiene una condición de clase y a su vez responde a su misma posiciones subjetivas y objetivas propias de su clase y de su formación. He ahí que voy a mostrar que entre 1820 a 1866, más o menos, desaparecen todos los documentos referidos a Varela y a todas las luchas que hicieron los caudillos en esa época. ¿Y quién la hace desaparecer? El llamado padre de la historia, que era Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre no tan solo era un gran político, sino que respondía a una posición muy clara que quería la oligarquía portuaria, proimperialista, británica y a su vez los intereses de su clase. Ejecutada esta política, ellos se erigían como que de ahí surgía la historia oficial y seguía una línea que es Mitre, Rivadavia, Sarmiento. Estos tres próceres, que yo le podría llamar estos tres bárbaros, son los que daban las directrices de la política a nivel nacional y también internacional. Acá hay que mostrar algo fundamental y que siempre la historia nos pone en una encrucijada. Cuando la política de Mitre era librecambista, favoreciendo a las oligarquías portuarias que estaban a lo largo de toda Latinoamérica, y oh casualidad al lado de los puertos, esas eran las que importaban todo lo que actualmente se le va a llamar commodity, o sea, toda aquella materia prima que salía de acá,
sin valor agregado, y allá volvía industrializada porque se había hecho la revolución industrial en Inglaterra. Pero con la anuencia de la oligarquía y la diplomacia británica, fueron balcanizando todo lo que es Latinoamérica, para hacer 20 republiquetas y dividirla, lo que había unido Simón Bolívar en la Gran Colombia, uniendo 6 países y liberándola del yugo español. He aquí que en un ensayo que yo presenté también junto con el licenciado Martínez, usando la intertextualidad, muestro que el manifiesto que tiene Bolívar, tanto como el manifiesto que va a tener Morazán, el manifiesto que va a tener Manuel Ugarte y luego Artigas y Varela, siguen un hilo conductor que es la Unión Latinoamericana. Entonces, cuando hablamos de Felipe Varela, es el hombre que ha sintetizado desde esta pequeña patria chica, lo que es Catamarca, hacia la patria grande, lo que es la Unión Americana, en su proclama de 1866. Y esto lo va a hacer cuando él es perseguido y se va a exilar en Chile. Ahí se va a graduar de coronel, pero también va a tener relaciones con la política exterior, tanto de Chile como de Perú, y ve las grandes injusticias que sufría con la guerra de la Triple Alianza en el Paraguay, donde masacraron al pueblo que quiso ser independiente, y Varela con sus montoneras se opusieron. Y el gobernador de Catamarca, en aquel entonces Mauvecín, ya tenía más de 200 grilletes para llevar a los soldados engrillados hacia la pelea que sería la guerra de la Triple Infamia contra Paraguay, que se unió Argentina, Uruguay y Brasil. Al ver esto, Varela se opone y en Chile, al volver, cruzando la cordillera, entrando a Mendoza, va a generar un pequeño ejército de a pie, no de línea, y ese ejército va a jurar, a través de su proclama, luchar y dándole inclusive el apoyo a Urquiza para que se tome Buenos Aires y de una vez por todas se haga la confederación. ¿Qué significaba la confederación? Es unir a todas las provincias bajo un solo pabellón y bajo una sola constitución y un solo objetivo: liberarse no tan solo del pensamiento unitario oligárquico, de las oligarquías portuarias y del imperialismo británico, al cual siempre estaba presente con sus cónsules a lo largo de toda Latinoamérica. He aquí que Urquiza siempre estuvo al frente y Varela fue el hombre que lo acompañó a todos lados. Pero luego, en la defección que hace él por unas cuantas cabezas de ganado y un palacete de Entre Ríos, se entrega a la oligarquía portuaria, al federalismo bonaerense de Rosas, que no confundir con el federalismo que
tiene, que lo ha caracterizado, no tan solo la izquierda nacional, sino también Galasso más adelante, ese revisionismo histórico federal y latinoamericano, pero también socialista. Acá hay que hacer una diferenciación muy importante, que el pensamiento de Felipe Varela seguía obstinado en tomar Buenos Aires, pero esperando la orden de Urquiza. Nunca llegó esa orden que inclusive él ya había tenido grandes batallas, y acá quiero detenerme un poquito porque hay historiadores que hablan de que Varela era un salteador, Varela era un bandolero, un hombre que prácticamente no estaba al servicio de la patria. Hay pensadores estructuralistas y postestructuralistas, pensadores modernos y posmodernos, pensadores marxistas y posmarxistas, que disolvieron el pensamiento de ese gran pensador de Trébéris, que era la lucha de clase, y hacen desaparecer el sujeto histórico. En las montoneras se expresaba ese sujeto histórico, no tan solo quien lo llevaba al frente, en este caso los caudillos, sino el pueblo que lo seguía. Entonces, eso estaba consustanciado, ese sujeto histórico no es tan solo una sola persona que hace la historia, la hacen los pueblos que van detrás de esa persona, que van en busca de ese espíritu libertario que tenía. Y muchos habían abandonado esa posición y mostraban a Varela como esa persona que no le interesaba el pueblo, sino que era una pelea tan solo entre hacendados. Eso lo decía un gran historiador que vivía en Estados Unidos y que hace poco ha fallecido, que se llama Alperindón. O casualidad, antes de fallecer, había pasado por Argentina y se enteró que en la época de Néstor Kirchner o del kirchnerismo, los científicos y los historiadores e investigadores habían tenido una mejoría no tan solo en su salario, sino también en el instrumental para investigar en lo tecnológico y científico y la aplicación del mismo. Bien, eso era lo único que él había visto de bueno que había hecho ese gobierno. Pero sostenía que la lucha de las montoneras era una lucha de unos hacendados y capricho de unos cuantos hacendados. Quisiera sintetizar esto porque es mucho más amplio y es más largo, y como en este caso no es una historia lo que voy a hacer, porque hay bastantes historiadores que han escrito y exégetas que han estado viendo, Varela hasta incomodaba a Isabel II en España. Y acá tomo palabras de Bravo Terín, un gran historiador riojano, amigo mío, a donde mostraba que él, haciendo una investigación en la Universidad de Alcalá de Henares, encontró documentos donde llegaban los informes de un tal Felipe Varela con un pequeño ejército y unos cuantos cañoncitos
se rebelaba y hacía grandes revueltas en nuestro país, incomodando no tan solo a la corona, sino tan solo que incomodaba a los intereses de la corona española e inglesa. Y también esto muestra a las claras la trascendencia que tuvo Varela a nivel internacional, cosa que pocos historiadores, y acá sí quiero remarcar, en nuestra provincia y en nuestro país, a Varela no se le da la importancia de lo que fue su manifiesto o su proclama. Ahí está sintetizada la parte más acabada de la Unión Americana. Ahí está presente lo que necesita en este momento nuestro país, y no tan solo nuestro país y la patria chica nuestra, sino Latinoamérica. Volver a retomar el pensamiento de Bolívar, San Martín, de Morazán, de Ugarte, de Sandino, de Irigoyen, de Perón y de nuestros caudillos. Y esto es lo que no es valorado en las universidades, a tal punto que cuando Varela, pidiendo a Urquiza la orden para tomar Buenos Aires, nunca le contestaba las misivas en las cuales él pedía no tan solo la orden de tomar, sino de algún préstamo personal para mantener a sus hijos que habían sufrido las atrocidades que le cometió el centralismo porteño unitario, a su familia y a todos los que lo rodeaban. Entonces, el intermediario era Severo Chumbita. Y hay algo que a mí me quedó muy, pero muy grabado. Es que Varela, estando en la cordillera, en Copiapó, ya sufría de la tuberculosis, una enfermedad que era propia de ese tiempo. Un hombre que estaba enfermo, pero que seguía con la fuerza de querer liberar su patria. Entonces, él, en sus infinidad de misivas que le mandaba a Urquiza, nunca le contestó, y él quedó mirando hacia el este, esperando la respuesta. Esa respuesta nunca llegó, pero el pensamiento de Varela, el pensamiento de este caudillo catamarqueño, este caudillo de la patria grande, este caudillo que nos marcó el rumbo de lo que es la liberación nacional y la Unión Americana, es el que tiene que tomar nuestro país en este momento histórico. Y siempre nos pone en una encrucijada. O queremos ser latinoamericanos y ser una gran nación latinoamericana, o ser la semicolonia y depender de las hegemonías de las cuales están haciendo jirones de toda Latinoamérica las grandes potencias hegemónicas. Llámese cualquiera. Ya no es la lucha entre las ideologías como se daba anteriormente. No, ahora son las luchas económicas. Y en esas luchas económicas hay grandes bloques
Pero nosotros, al estar divididos en 20 republiquetas, Ramos lo sintetizaba diciendo: América Latina es subdesarrollada, y dicen que es subdesarrollada. América Latina es subdesarrollada porque está dividida. Entonces, mientras no unamos esas 20 republiquetas, nunca vamos a llegar a comprender y a ver un nuevo horizonte y cuál es el verdadero destino que está en nuestras manos, que le pertenece al continente latinoamericano desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Y nos une un etos cultural. Y ese etos cultural es que yo puedo tomar un avión o viajar desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego y digo hola, hola. En Europa no los une el etos cultural, los une el espanto, a tal punto que ahora ha resurgido aquello que en un tiempo dijo Horkheimer y Adorno: después de Auschwitz no se puede escribir poesía. Hoy el resurgimiento de las ultraderechas conservadoras han ganado escaños de una manera exponencial, y ellas son las que están tomando la hegemonía no tan solo de Europa, sino de todos los países que han caído en las garras del imperio, llámese norteamericano, llámese de Europa, la eurozona, o llámese la Rusia, que ya no es de la Unión Soviética, o llámese China. Ya no es la lucha ideológica, son las luchas económicas. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro bloque económico, político, social, con una ciudadanía latinoamericana, un pasaporte latinoamericano, el desarrollar la tecnología y la ciencia entre nuestros hermanos latinoamericanos, y que aquellos que siguen viendo todavía hacia el otro lado y se espejan en Europa, se empiecen a espejar hacia el interior profundo de lo que es nuestra Latinoamérica morena. Para sintetizar un poco, porque si no tendría que ser, ya puedo llegar a cansar la audiencia, hoy más que nunca está vigente el pensamiento de Felipe Varela, como está vigente el pensamiento de Simón Bolívar, Miranda, Ugarte, San Martín, Artigas, Irigoyen y Perón. Pero si no tomamos en nuestra mano el destino de la grandeza de nuestros libertadores, esto lo expresé en la Universidad de Salamanca, en una exposición donde dije: nosotros, nuestro continente tiene libertadores, ustedes tienen conquistadores. Esa es la diferencia entre lo que es una cuestión, no tan solo una ruptura epistemológica y ontológica, sino que de Europa no esperemos nada, ni tampoco esperemos de las otras hegemonías, de los otros imperios. Tenemos que buscar y amalgamar nuestro pensamiento, y es el pensamiento latinoamericano. Tenemos las herramientas suficientes y podemos hacerlo.
sabía decir en un aforismo Nietzsche: no es hombre aquel que no soporte toda la verdad que es capaz de recibir. Entonces, tenemos que hacernos cargo de lo que somos nosotros. Somos países semicoloniales, balcanizados, y que tenemos que buscar un objetivo común. Es la liberación, la soberanía y la independencia en todo sentido. Y de ahí pasaremos a ser el ser en sí y para sí, y dejar de ser el ser en otro. Ese es el lema que tendría que tener actualmente Latinoamérica. Muchas gracias, señor Navarro, colega y amigo. Espero que esto haya servido por lo menos para honrar a un gran patriota, a un gran pensador y a un luchador de la Unión Americana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Muy clara la exposición, muy completa y muy informativa sobre la vigencia del pensamiento de Felipe Varela en nuestros tiempos. Muchas gracias. No, gracias a usted.